El día que descubrí quién era. Me llamo Valeria, y durante 25 años creí saber exactamente quién era. Crecí en una casa modesta en Guadalajara, con paredes llenas de fotos familiares y un olor constante a café por las mañanas. Mis padres, Rosa y Miguel, siempre fueron atentos, protectores, amorosos. No éramos ricos, pero nunca faltó nada. Ni comida, ni abrazos, ni palabras de aliento. Mi vida era sencilla. Estudié comunicación, trabajaba medio tiempo en una librería y soñaba con viajar algún día. No tenía grandes dramas. No tenía dudas sobre mi origen. Al menos, eso creía. El día que cumplí 25 años comenzó como cualquier otro. Mi mamá me despertó temprano con pastel y una vela encendida. Mi papá me abrazó fuerte, como siempre. Cantamos, reímos, tomamos fotos. Nada indicaba que esa fecha iba a partir mi vida en dos. Por la tarde, decidí ordenar documentos viejos. Necesitaba mi acta de nacimiento para un trámite. Mi mamá me dijo que estaba en una caja azul, en el closet del cuarto de visitas. La encontré rápido, pero no fue lo único que encontré. Había otro sobre. Amarillento. Con mi nombre escrito a mano. Dudé unos segundos antes de abrirlo. No sabía por qué, pero algo dentro de mí se tensó. El papel decía una sola frase. Acta de adopción Valeria Hernández. Sentí que el aire desaparecía. Leí una y otra vez. No entendía. Pensé que era un error. Un documento equivocado. Cerré el sobre, lo volví a abrir. Mis manos temblaban. Adoptada. Yo. El corazón me latía tan fuerte que tuve que sentarme en el piso. Mi mente buscaba explicaciones imposibles. Recordé comentarios sueltos, silencios incómodos, miradas largas cuando preguntaba por mi nacimiento. Todo empezó a encajar, de la peor manera. Esa noche no pude dormir. Esperé a que mis padres se sentaran en la sala. No quise gritar. No quise acosar. Solo necesitaba saber. ¿Soy adoptada? Pregunté, con la voz quebrada. Mi mamá lloró antes de responder. Mi papá cerró los ojos. Sí, dijo él finalmente. Lo eres. El silencio fue largo. Doloroso. Pesado. ¿Desde cuándo pensaban decírmelo? Pregunté. Mi mamá se acercó, temblando. Siempre quisimos, pero tuvimos miedo. Miedo de perderte. Y entonces entendí algo terrible. Mi vida había sido una verdad incompleta. No dudé de su amor. Nunca. Pero esa noche, por primera vez, dudé de mí misma. ¿Quién era realmente? ¿De dónde venía? ¿Quién me había dado la vida, y por qué me había dejado? No lo sabía aún, pero ese fue el inicio del viaje más importante de mi vida. Los días siguientes fueron extraños. Nada había cambiado, y al mismo tiempo, todo era distinto. La casa era la misma, mis padres seguían siendo las mismas personas amorosas de siempre, pero yo ya no me sentía igual dentro de mi propia piel. Empecé a observarme con otros ojos. Mi reflejo en el espejo parecía desconocido. Mis rasgos, mi forma de hablar, mis gestos. ¿A quién me parecía realmente? ¿De quién había heredado esta manera de fruncir el ceño cuando pensaba demasiado? Mis padres intentaban actuar con normalidad, pero el silencio se colaba entre nosotros. Una noche, fui yo quien volvió a sacar el tema. Quiero saber todo, les dije. No solo que soy adoptada. Quiero saber mi historia. Mi mamá respiró hondo. Sus manos temblaban. Te adoptamos cuando tenías 3 meses, empezó. Llegaste a nosotros a través del DIF. No fue un proceso fácil. Mi papá tomó la palabra. Llevábamos años intentando tener un hijo. Cuando te vimos, supimos que eras tú. Sus palabras eran sinceras. Y aún así, yo sentía un vacío difícil de explicar. No era falta de amor. Era falta de identidad. ¿Saben algo de mi mamá biológica? Pregunté. Se miraron entre ellos. Muy poco, respondió mi mamá. Solo que era joven. Que no podía quedarse contigo. Nada más. Esa respuesta me dejó inquieta. No podía no era lo mismo que no quiso. Esa diferencia empezó a crecer dentro de mí. Esa semana volví a la librería donde trabajaba. Intenté concentrarme, pero cada historia que leía parecía hablarme directamente.
historias de orígenes, de pérdidas, de reencuentros. Todo me atravesaba. Una tarde, mientras acomodaba libros, una clienta me dijo algo sin saberlo. A veces uno no empieza a vivir hasta que se hace las preguntas correctas. Esa frase me acompañó todo el camino a casa. Esa noche, busqué información. Leí sobre adopciones en México, sobre búsquedas de orígenes, sobre personas que habían encontrado respuestas, y otras que no. Tenía miedo. Mucho. Pero también una necesidad imposible de ignorar. Quiero buscarla, les dije a mis padres. A mi mamá biológica. Mi papá bajó la mirada. Temíamos que llegaras a ese punto, admitió. Pero es tu derecho. Mi mamá lloró en silencio. Solo prométenos algo, dijo. Que nunca dudes de que eres nuestra hija. Me acerqué y la abracé. Eso nunca estuvo en duda, respondí. Pero necesito saber de dónde vengo para entender hacia dónde voy. Iniciamos el proceso con el DIF. No fue sencillo. Había archivos incompletos, documentos sellados, nombres borrados. Cada pequeño avance venía acompañado de una espera larga. Mientras tanto, empecé a escribir. Un cuaderno nuevo. Preguntas sin respuesta. Emociones mezcladas. Descubrí que la tristeza podía convivir con la gratitud, y que no eran opuestas. Un día, recibí una llamada. Tenemos algo, dijo una voz del otro lado. No es mucho, pero es un inicio. Colgué con el corazón acelerado. No sabía qué iba a encontrar. No sabía si estaba lista. Pero por primera vez desde que cumplí 25, sentí algo distinto al miedo. Sentí esperanza. La oficina del DIF olía a papel viejo y a historias detenidas en el tiempo. Me senté frente a un escritorio metálico mientras una trabajadora social revisaba una carpeta gruesa con mi nombre. Cada hoja que pasaba sonaba como un latido. Esto es lo que tenemos, dijo finalmente. No es mucho, pero a veces basta. Me entregó copias de algunos documentos. Fechas. Un hospital público. Un nombre escrito a lápiz, casi borrado, Ana Lucía. Ese nombre se quedó suspendido en el aire. ¿Es? Pregunté. Probablemente tu madre biológica, respondió. No hay apellido. Solo eso. No sentí alegría ni tristeza. Sentí vértigo. Un hombre podía abrir una puerta, o cerrarla para siempre. Salí de ahí con los papeles apretados contra el pecho. Caminé sin rumbo varias cuadras hasta que me senté en una banca. Pensé en Rosa, en Miguel, en todo lo que me habían dado. Pensé también en Ana Lucía, una mujer joven que, 25 años atrás, había tomado una decisión imposible. Esa noche hablé con mis padres. Encontré un nombre, les dije. Mi mamá se llevó la mano al pecho. ¿Cómo te sientes? Lo pensé un momento. Asustada, pero lista. Decidí empezar con lo poco que tenía. Busqué registros. Redes sociales. Foros. Nada. El nombre era común. Demasiado. Pero una pista llevaba a otra, y otra más. Un hospital en la Ciudad de México. Un rango de edad. Una trabajadora social que recordó vagamente un caso similar. Las semanas pasaron. Hubo días en que sentí que avanzaba, y otros en los que todo parecía un callejón sin salida. Pero ya no estaba sola. Mis padres adoptivos me acompañaban en silencio, respetando cada paso. Una tarde recibí un correo. Creo que puedo ayudarte. Llámame. El mensaje venía de una mujer que trabajaba con asociaciones de adopción. Nos reunimos en un café. Me habló con cuidado. Hay una mujer que preguntó por una niña hace años, me dijo. Nunca insistió. Dejó un número, por si algún día. Sentí que el mundo se detenía. ¿Ese número sigue activo? No lo sé, respondió. Pero puedes intentarlo. Guardé el papel en mi bolsa como si fuera algo sagrado. Pasaron horas antes de atreverme. Caminé por mi cuarto. Respiré profundo. Marqué. Sonó una vez. 2. 3. Bueno. Respondió una voz femenina, suave, insegura. Mi garganta se cerró. ¿Ana Lucía? Pregunté. Sí, respondió. ¿Quién habla? Tragué saliva. Mi nombre es Valeria. Creo que podría ser mi mamá. Del otro lado,
escuché un sollozo contenido. Un llanto que llevaba años esperando. Valeria, susurró. Te he esperado toda mi vida. Mis manos temblaban. Lloré sin entender del todo por qué. No había reproches. No había explicaciones aún. Solo una conexión inexplicable, inmediata. Hablamos durante horas. Me contó que tenía 19 años cuando me tuvo. Que estaba sola. Que no podía cuidarme. Que nunca dejó de pensar en mí. Nunca quise abandonarte, dijo. Quise salvarte. Colgué con el corazón lleno y roto al mismo tiempo. Esa noche, al mirar el techo, entendí algo fundamental. Mi historia no era una de abandono. Era una de decisiones dolorosas hechas con amor. Y todavía faltaba lo más difícil. Verla. Mirarla a los ojos. Y descubrir qué lugar tenía en mi vida. El día del encuentro llegó más rápido de lo que esperaba. No porque el tiempo hubiera corrido deprisa, sino porque mi corazón ya no sabía cómo seguir esperando. Quedamos de vernos en un café pequeño, cerca del centro histórico de la Ciudad de México. Elegí un lugar neutral. No quería cargar ese momento con recuerdos que no existían aún. Llegué temprano. Mis manos sudaban. El café se enfrió frente a mí. La vi entrar desde la ventana. La reconocí sin haberla visto nunca. Ana Lucía era más baja de lo que imaginaba. Llevaba el cabello recogido y un vestido sencillo. Caminaba despacio, como si temiera equivocarse de lugar o de destino. Cuando levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron, supe que no había marcha atrás. Se acercó con cautela. Valeria, dijo, casi en un susurro. Me puse de pie. Durante unos segundos no supimos qué hacer. Abrazarnos parecía demasiado. No hacerlo, imposible. Fue ella quien dio el primer paso. Su abrazo fue tembloroso, contenido, como si temiera que yo desapareciera. Yo me dejé ir. Lloré contra su hombro sin entender del todo por qué. No era dolor. Era reconocimiento. Nos sentamos. Nos miramos largamente. Buscábamos parecidos, gestos, señales. Eres hermosa, dijo. Siempre imaginé cómo serías. Yo también pensaba en ti, respondí. Aunque no sabía quién eras. Hablamos durante horas. Me contó su historia sin dramatizarla. Tenía 19 años, vivía sola, trabajaba en lo que podía. El padre biológico nunca quiso saber nada. Cuando me tuvo, entendió que no podía darme la vida que deseaba. Elegirte fue dejarte ir, dijo. Y ha sido la decisión más dolorosa y más correcta de mi vida. No sentí rencor. Solo una tristeza suave. Una comprensión adulta que solo llega cuando una deja de pensar como hija, y empieza a pensar como mujer. Me mostró fotos de su vida. Su casa. Su trabajo. Me habló de sus otros hijos. Sí, tenía más hijos. Lo dijo con miedo, pero sin ocultarlo. ¿Puedo conocerlos algún día? Pregunté. Sus ojos se iluminaron. Cuando tú quieras. Esa noche llamé a mis padres. La conocí, les dije. Hubo un silencio corto. ¿Estás bien? Preguntó mi mamá. Sí, respondí. Estoy completa, de una forma nueva. Volví a Guadalajara con el corazón distinto. No confundido. Más grande. Entendí que el amor no se divide, se multiplica. Comencé a visitar a Ana Lucía. Poco a poco. Sin presiones. Sin exigencias. Aprendiendo a conocernos desde el presente, no desde el pasado. Mis padres adoptivos también siguieron ahí. Firmes. Amorosos. Nunca competimos. Nunca fue necesario. Un día, mientras tomábamos café los tres, Rosa, Miguel y yo, mi papá dijo algo que nunca olvidaré. No te perdimos por saber la verdad. Te ganamos otra vez. Y entendí que la familia no siempre se define por la sangre, sino por quién decide quedarse. Con el paso de los meses, mi vida empezó a acomodarse de una forma que nunca imaginé. Ya no sentía que caminaba sobre terreno inestable. Seguía descubriendo cosas nuevas de mí, pero ya no desde el miedo, sino desde la curiosidad. Comencé a visitar a Ana Lucía con más frecuencia. No como una hija reclamando un pasado, sino como dos mujeres aprendiendo a conocerse. Ella era cuidadosa, respetuosa de mis tiempos.
Nunca me pidió que la llamara mamá. Nunca exigió un lugar que no le correspondía. Eso me dio paz. Conocí a mis hermanos biológicos una tarde de domingo. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Eran más pequeños que yo. Me miraban con una mezcla de curiosidad y timidez. No sabían muy bien quién era yo, solo que formaba parte de su historia. Ella es Valeria, les dijo Ana Lucía. Es alguien muy importante para mí. No necesitó decir más. Jugamos. Reímos. Compartimos una comida sencilla. Me sentí bienvenida sin sentirme intrusa. Y eso fue suficiente. Mis padres adoptivos también comenzaron a hacer preguntas. Con respeto. Sin celos. Querían saber cómo estaba, qué sentía, qué necesitaba. Nunca me pidieron elegir. Nunca lo sugirieron siquiera. Una noche, sentados en la sala, mi mamá Rosa dijo algo que me marcó profundamente. El amor no se pierde cuando se comparte. Se vuelve más fuerte. Y tenía razón. Empecé a entender que mi historia no estaba rota. Solo era más amplia de lo que creí. Tenía raíces distintas, pero todas me sostenían. Decidí viajar sola por primera vez. Un viaje corto, pero simbólico. Necesitaba tiempo conmigo. Caminé por calles desconocidas, escribí, pensé, lloré un poco, y sonreí mucho. Al volver, sentí algo claro, ya no necesitaba buscarme. Me había encontrado. Ana Lucía y yo seguimos construyendo un vínculo sin prisas. A veces hablábamos del pasado, a veces no, a veces reíamos. A veces guardábamos silencio. Ya no dolía. Un día me dijo: gracias por encontrarme. Le respondí sin pensarlo. Gracias por esperarme. Mi cumpleaños número 26 se acercaba. Esta vez quise celebrarlo distinto. No con una verdad oculta, sino con todo lo que ahora era. Decidí reunir a todos. El día de mi cumpleaños número 26 amaneció distinto. No porque fuera especial por sí mismo, sino porque yo ya no era la misma persona que había despertado un año atrás. Esta vez no sentí miedo al pasar de edad. Sentí gratitud. Decidí celebrar en un lugar sencillo, un jardín pequeño, con mesas largas, flores y luz natural. No quise una fiesta grande, solo un encuentro honesto. Invité a Rosa y Miguel. Invité a Ana Lucía. Invité a mis hermanos. No sabía cómo iba a sentirse todo junto, pero necesitaba hacerlo. Cuando llegaron mis padres adoptivos, los abracé con fuerza. Sus ojos estaban brillosos, pero tranquilos. Después llegó Ana Lucía, nerviosa, con un regalo pequeño envuelto con cuidado. Se quedó unos segundos observando desde lejos, sin saber dónde colocarse. Fui yo quien se acercó. Gracias por venir, le dije. Gracias por invitarme, respondió, con la voz temblorosa. No hubo discursos incómodos. No hubo miradas tensas. Todo fluyó con una naturalidad que me sorprendió. Mis padres hablaron con Ana Lucía. Rieron. Compartieron historias mías. Descubrí que el respeto puede ser más fuerte que cualquier miedo. Mis hermanos corrían por el jardín. Yo los observaba con una sonrisa tranquila. No sentía celos. No sentía pérdida. Sentía pertenencia. En un momento, Rosa tomó mi mano. Estamos orgullosos de ti, me dijo. No por lo que descubriste, sino por cómo lo enfrentaste. Miguel asintió. Siempre serás nuestra hija. Más tarde, Ana Lucía se acercó. Me entregó su regalo. Era un collar sencillo, con un pequeño dije en forma de círculo. Para mí representa algo completo, dijo. Como tú. La abracé. Sin culpa. Sin confusión. Sin necesidad de elegir. Esa noche, mientras soplaba las velas, pedí un deseo simple. Seguir viviendo con la verdad, sin miedo. Entendí que no fui abandonada. Fui protegida de la única forma posible. Entendí que no perdí una familia. Gané dos. Hoy sé quién soy. Soy la hija que fue elegida. La hija que fue amada. La mujer que se encontró a sí misma cuando dejó de huir de su historia. Y si algo aprendí de todo esto es que la verdad, aunque duela al principio, siempre termina liberándonos. Porque descubrir quién eres no te rompe. Te completa. Crecí creyendo que sabía quién era. Hasta que el día que cumplí 25 años descubrí la verdad.
Valeria siempre tuvo una vida tranquila en México. Hasta que un documento cambió su historia para siempre. Era adoptada. Esta es una historia de identidad, amor, decisiones difíciles. Y de cómo conocer la verdad no siempre destruye. A veces, te completa. Suscríbete si te gustan las historias reales, emotivas y humanas. Cuéntanos en los comentarios qué harías tú en su lugar.